Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante. ¿Listo? Vamos a hablar de un tema importante. Eso sin hacer de pronto, haciendo la precisión, ¿sí? Recuerde que este curso tiene un propósito específico, ¿cierto? Y es su fin nacer de nuevo, ¿correcto? Este curso es entender el nacimiento de nuevo, ¿bien? Basado en lo que dice Juan capítulo 3, en esa conversación profunda e importante entre Jesús y Nicodemo, ¿sí? Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo, ¿correcto? Y él en su respuesta, tal vez un poco sesgada, un poco corta, ¿sí? Él afirma y dice, bueno, pues ¿cómo puedo entonces volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es decir, en este caso el Señor hace esa precisión. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, pues, de que es necesario volver a nacer de nuevo. Muy bien. Nosotros nacemos de nuevo, ¿cierto? Nacemos de nuevo cuando ustedes y yo, ojo, conocemos a Dios, como lo dice la Escritura, y conocemos a Jesús, como lo dice la Escritura, ¿correcto? Por eso es importante tener esa premisa. Ahora, recuerden ustedes que en principio, ¿cierto? De las enseñanzas, por eso yo les envié al grupo todos los enlaces de las clases que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es necesario entender, ¿sí? Para efectos de nuestra común salvación, y digo común salvación, aunque se hable de la salvación, ¿cierto? De manera plural, ¿sí? La salvación es particular, es singular. ¿Mm? Ojo, yo a usted no lo puedo salvar. Eso es importante que lo tengamos ahí claro. Yo a ustedes no los puedo salvar, ¿bien? Pero lo que sí puedo hacer es, ¿sí? Y esa es encomienda, es predicar del Evangelio para arrepentimiento. Eso es importante tenerlo allí claro, para que usted pueda comprender las Escrituras y pueda conocer al Señor, ¿sí? Conforme a la Escritura. Muy bien. En ese mismo sentido, es importante tener claro, ¿sí? Que es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que usted pueda ver, ojo, para que usted pueda ver y pueda entrar en el reino de los cielos. Cuando usted ve, ¿cierto? Usted va a comprender quién es la persona de Jesús de Nazaret, ¿bien? Y va a entender, ¿cierto? Quién es el Padre Celestial y su Santo Espíritu, ¿bien? Eso es importante tenerlo allí claro. Ahora, cuando ustedes y yo nacemos de nuevo, ¿cierto? Viene a morar dentro de nosotros el Espíritu de Dios, ¿correcto? Viene a morar el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios sobre la persona tiene tres preposiciones. Y digo pre porque son situaciones donde el Espíritu Santo está con el hombre. Ojo, el Espíritu Santo puede estar sobre la persona, ¿sí? Puede estar con la persona o puede morar en la persona. Cuando está sobre y está con, eso no es evidencia de que una persona sea salva. Es decir, una persona puede hacer milagros, señales, prodigios, pero eso no significa que una persona pueda ser salva. O que una persona al ser convencida, ¿cierto? O que el Espíritu Santo esté haciendo ese trabajo de convencimiento, eso no significa que sea salva. La evidencia contundente, ¿sí? Cuando una persona es salva de la condenación del infierno, es cuando el Espíritu de Dios mora en la persona. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros creamos, ¿sí? Jesús hace esa afirmación en el Evangelio de Juan, cuando usted y yo creamos, ¿cierto? A Jesús o en Jesús, como lo dice la Escritura, de nuestro interior, dice, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que el Espíritu Santo va a morar dentro de usted y será como una fuente para vida eterna. ¿Correcto? Eso es importante tenerlo allí claro. Importante eso. Por esa razón, ¿sí? El Espíritu Santo tiene una función
o una especial particularidad, ¿sí? Y es convencernos de pecado, que ya lo miramos. Por esa razón teníamos que analizar por qué Jesús nos convence de pecado. Segundo, nos convence de justicia, es decir, que debemos conocer a Jesús, y nos convence de juicio, que si no obedecemos al Evangelio, ¿cierto? Ojo, escuche con mucha atención. Si no obedecemos al Evangelio, no a una religión, quiero dejar esa premisa. Si usted y yo conocemos a Jesús, creemos en Jesús como lo dice la Escritura, y obedecemos a Jesús, es decir, obedecemos al Evangelio, usted y yo somos salvos. Bien, eso es importante para que lo tengamos allí presente. Muy bien. Teniendo esa premisa, ¿cierto? Teniendo esa premisa pequeña, y en ese sentido, prácticamente vamos a aterrizar en un tema que hoy vamos a abordar, y es el arrepentimiento. ¿Listo? Ojo, este pequeño resumen, ¿sí? Este pequeño resumen prácticamente tiene un contenido muy sustancioso, ¿correcto? Tiene un contenido muy profundo, ¿correcto? Tenemos un contenido muy profundo. Lo que sucede es que pues son varias clases, 6 o 10 minutos, ¿cierto? Frente a esa situación. Muy bien. Vamos a analizar en esta mañana qué es el arrepentimiento, ¿correcto? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, por favor? Marisela, ¿qué estás ahí? Sí, señor, sí te escucho bien. A veces se va la señal, pero es muy poquito y vuelve. Ok, vale, listo. Vamos a entrar a analizar un aspecto importante del arrepentimiento. Bien. La palabra arrepentimiento, ¿cierto? Viene, quiero que la tengo muy presente. La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, ojo, viene de una palabra griega que se identifica de la siguiente forma: metanoia. Eso es lo que es la palabra original, ¿no? La palabra original es metanoia. Bien, que la traducción al español es arrepentimiento. Esa palabra está configurada de otras dos palabras: meta, que significa cambio; noia, mente. Entonces, cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento. Bien, digamos en el sentido estricto de la etimología de la palabra, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, el arrepentimiento va mucho más allá. Es mucho más profundo que solamente decir, oiga, voy a tener un cambio de mente. Recuerde lo siguiente. Una cosa, ¿cierto? Una cosa es volver a nacer de nuevo, ¿sí? Necesito volver a nacer de nuevo, ¿bien? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿correcto? Ustedes y yo no podemos ser parte del reino de los cielos si no nacemos de nuevo, ¿sí? Si no nacemos de nuevo, no podemos ver y no podemos entrar en ese reino de los cielos. Por lo cual, ¿cierto? Ustedes y yo necesitamos conocer a Jesús y tener un verdadero, ojo con mucha atención aquí en esta expresión, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, ¿correcto? Es decir, realmente el arrepentimiento es, y observe con mucha atención esta definición, el arrepentimiento es sentir vergüenza. Se lo voy a plantear. No sé si yo no hipotético. Bien. Cualquier sistema público de transporte. Entonces imagine cualquier sistema público de transporte. ¿Listo? Y en ese usted en ese sistema público de transporte va poposeado. Va poposeado. ¿Cierto? Va poposeado. Entonces,
Pregunta, ¿va a sentir usted vergüenza? ¿Cierto? Porque van a decir, pero huele feo, ¿cierto? En ese mismo sentido es el pecado con nosotros, ¿correcto? Así sucede el pecado con nosotros. ¿Bien? Es como cuando uno está poposeado, ¿correcto? En ese mismo sentido, queridos, para que lo tengamos algo claro, delante del Señor, ¿sí? Por eso debemos sentir vergüenza de nuestro pecado, vergüenza, ¿sí? Vergüenza por esas manchas de pecado, ¿bien? Segundo, ese arrepentimiento nos lleva a tener un amor contra mi prójimo, ¿cierto? Y haber pecado contra la naturaleza. Ojo, contra la naturaleza, como escucho muy bien. ¿Se observan? Entonces, el verdadero arrepentimiento genuino, entonces ahora sí voy a armarle el paquetico, es sentir vergüenza y dolor, ¿correcto? Es sentir vergüenza y dolor por haber pecado contra Dios, contra mí mismo, contra el prójimo y contra la naturaleza, ¿cierto? ¿Por qué haber pecado contra Dios? Porque transgredí, ¿cierto? Transgredí los mandamientos, transgredí las leyes, transgredí los decretos, transgredí las ordenanzas, transgredí sus preceptos. Eso es importante. Entonces, el verdadero arrepentimiento a mí me debe llevar a concientizarme, a tomar conciencia realmente, ¿sí? De no pecar contra Dios, de no pecar más contra mí mismo, de no pecar más contra el prójimo y no pecar más contra la naturaleza. Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien, vamos a mirar algunos aspectos de ese punto que vamos a abordar el día de hoy. ¿Amén? Zacarías capítulo 1, anótelo. Zacarías capítulo 1, libro del profeta Zacarías. Libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículos del 2 al 6. ¿Cierto? Vamos a analizar esto. Zacarías del 2 al 6 nos dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Vuelvo y reitero, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, observe con mucha atención lo que le dice el Señor al profeta Zacarías. Y dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, ¿cierto? Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Observe esta condición. El arrepentimiento va realmente hilado o va concadenado con algo que se llama también la conversión, ¿cierto? Conversión. Entonces, yo debo volver, dice el versículo 4, dice la escritura, no seáis como padres, a los que llamaron los profetas, diciendo, así que no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el profeta Zacarías, ¿cierto? Es que Dios tiene una premisa importante, ¿sí? Un argumento importante para el hombre. Es que nos debemos volver, ¿de qué? De nuestros malos, ¿qué? Caminos y de nuestras malas obras. ¿Se observan? Una Son pregunta, dos cosas, pastor, señora. qué pena. Señora. ¿Conversión es como convencimiento?
No, no, eso no es como, no, es totalmente diferente. No, conversión, vamos por pasos, ¿vale? Eso lo vemos ahorita más adelante, ¿vale? Vale. Lo importante es que tengamos claro que el arrepentimiento es ese sentir ese dolor y esa vergüenza por haber pecado, ¿correcto? Entonces, cuando aquí nos está diciendo, ¿sí? El siervo del Señor y nos transmite el mensaje de Dios es realmente, oiga, nosotros debemos tomar conciencia sobre lo que hemos transitado, es decir, el camino mediante el cual hemos transitado, ¿sí? Y dejar esas malas obras y esos malos caminos. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. Dice acá la escritura, versículo 5. Vuestros padres, ojo, observen con mucha atención, vuestros padres, ¿dónde están? Hace la pregunta, vuestros padres y los profetas han vivido así desde Adán, ¿correcto? Hasta el día de hoy, siempre en toda la historia, para que, ojo, cuando Dios envía a sus profetas y a sus siervos, como nosotros, ¿sí? Cuando los envía, es precisamente para que se vuelvan al Señor. Bien, pero muchas veces a estos profetas los han matado, ¿sí? Muchas veces a estos profetas los han quemado en hogueras, los han colgado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por tradición oral, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del profeta Isaías, ¿sí? El profeta Isaías, pues algunos eruditos, ¿sí? Y bueno, y por la tradición, nos dice, si no estoy mal, el profeta Isaías fue desmembrado o fue quemado, o mejor dicho, fue metido en una caldera de aceite hirviendo, ¿sí? En el caso del apóstol Juan, aunque el apóstol Juan murió de viejito, pero el apóstol Juan, ¿cierto? Fue, fue quemado también en una caldera de aceite. Entonces, todos estos, no hay excepción de Dios, no hay excepción alguna. Todos, absolutamente todos, pasaron situaciones terribles, situaciones muy, pero muy terribles. Entonces, ¿por qué razón? La razón es esta, porque Dios envía a su profeta, envía a su siervo para que el pueblo venga en arrepentimiento, conversión y fe, pero como el hombre, el hombre ama más las tinieblas, ¿sí? Ama más sus malas obras y sus caminos, se cierra, es decir, se cierra a la voz de Dios mediante el profeta. Se cierra la voz de Dios y lo que hacen es quitarles la vida a estos siervos, porque no soportan que les digan ¿sí? Pero cuando Dios envía un profeta, ¿cierto? Cuando Dios envía un siervo de Dios, es para que dejen sus malos caminos con un propósito. El infierno, es eso. Ese es el propósito, para que vuelva al Señor. Por eso observen con nuevamente lo que nos dice acá, ¿cierto? Dice, no seáis como vuestros padres, versículo 4 de Zacarías, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ¿sí? Y ni escucharon.
no escucharon, dice Jehová. Versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras, observe con mucha atención el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, vuelvo y reitero el texto, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Mire, cuando una persona se obstina en pecar, ¿sí? Y no quiere volverse al Señor, acontece lo siguiente. Dios dice, bueno, no hay ningún problema. Entonces viva conforme a su pecado y revuélquese en el cieno como el cerdo se revuelca, ¿cierto? En el lodo. ¿Correcto? Y deja a la persona al arbitrio de su propia concupiscencia, es decir, al arbitrio de su propia necedad, al arbitrio de su propio pecado para destrucción. Por eso el apóstol, ¿cierto? Nos dice, el apóstol Pablo nos deja claro que la paga del pecado es la muerte. ¿Se observan? Por eso este tema del arrepentimiento es muy, pero muy importante. Bien, miramos con mucha atención Malaquías capítulo 3, versículo 7. Malaquías, profeta Malaquías, capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 al 7. Observen esta expresión. Porque yo, Jehová, no cambio. Observen con mucha atención. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado, ojo, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor aquí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Bien, quiero dejarles aquí una premisa. Ustedes y yo debemos volvernos, ¿cierto?, a la palabra de Dios, ¿correcto? Es decir, en otras palabras, volvernos a sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y sus preceptos para hacer lo que le agrada a Dios. ¿En qué debemos de volvernos? Pregunta. ¿Conoce usted los mandamientos? ¿Conoce usted las leyes? ¿Conoce usted los preceptos? ¿Conoce las ordenanzas? Ojo, cada una es totalmente diferente la una de la otra. Es totalmente diferente. ¿Correcto? Los eruditos, los teólogos, ¿cierto?, han dicho y han expresado, ¿sí?, que hay más de 600, ojo, mandamientos. Hablo en cuanto a mandamientos, fuera de leyes, fuera de decretos y preceptos, etcétera, etcétera. Hay 613 mandamientos. ¿Conoce los 613 mandamientos? Ojo, 613 mandamientos. ¿Los conoce? Por esa razón hay que leer las escrituras para saber qué es lo que le agrada. Por eso, volveos a mí, ¿cierto? Dice, volveos a mí, es decir, conózcame a mí, conozca mi palabra, para que sepa que Dios usted está sirviendo. ¿Sí? No es solamente creer por creer, no. Usted necesita realmente saber el propósito, saber el fondo del asunto, saber, en otras palabras, ¿cierto?, la base de nuestra fe. Ojo, observen con atención. Dios, es decir, el Padre Celestial, a través de su Hijo Jesús, nos llama. ¿Listo? Él nos llama. Él nos atrae primeramente a su Hijo y una vez nos atrae a su Hijo,
podemos conocer al que está detrás de su Hijo, es decir, al Padre Celestial. Aquí quien pone las reglas del juego, ¿cierto? Y las condiciones, y ojo con mucha atención con esta expresión que voy a continuación. Aquí quien pone las condiciones, quien pone las condiciones del contrato es Dios y no nosotros. El Señor dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Y en qué debemos devolver sus mandamientos, leyes, preceptos, ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera? Debemos volvernos para que tengamos un arrepentimiento genuino, ¿correcto? Un arrepentimiento genuino. Observe con mucha atención Oseas. Vamos a ir al profeta Oseas. Oseas capítulo 4, por favor. Oseas capítulo 4. Profeta Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 6. Observen con atención la premisa del profeta. Dice, oíd palabra de Jehová. Ojo que nos está diciendo primeramente que oigamos, ¿cierto? Pongamos mucha atención. Mire, a mí me fascina esta expresión que hace Jesús. El que tenga oídos para oír, que oír, lo mismo sería oír palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende, observe con mucha atención, Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ojo, observe la premisa, porque no hay verdad, dice, primeramente, porque no hay verdad. 1, 2, ni misericordia. 3, ni conocimiento de Dios en la tierra. Observe nuevamente el texto. Oíd palabra, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? 1, porque no hay verdad. 2, no hay misericordia. 3, no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Se observan? Observe la obstinación del hombre. Vamos a mirar qué hace el hombre. Por eso tenemos que tener claro de qué debemos arrepentirnos nosotros. Mucha atención. Observe la naturaleza del hombre. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, es decir, resisten al siervo de Dios. Cuando viene el siervo de Dios y le dice, oiga, arrepiéntase porque el Señor es serio. O sea, a veces pensamos que es que Dios está ahí. Ah, no, sí, Dios existe. No, Dios es una persona seria. Y su en principio es el mismo Dios de hoy. Él no ha cambiado. Observen con mucha atención. Versículo 100, versículo 5. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre. Dice, mi pueblo, ojo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ojo, mucha atención. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ojo, la premisa
del argumento en el versículo. Dice, por cuanto desechaste, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se observan? Mire, Dios nos creó a nosotros. No fue por tema de la evolución. ¿Sí? Usted no puede coger pues algo de la nada y de la nada, ¡pum!, apareció la Tierra, apareció el Sol, apareció las galaxias, apareció... No. Todo tiene un propósito. Y el universo está fincado sobre leyes. O sea, está hecho sobre leyes. Y nosotros tenemos una ley, la ley moral de Dios, ¿correcto? Contenida en las Escrituras. ¿Cierto? Usted imagínese, yo quiero hacerle una pregunta. Usted imagínese si no existiera la ley de la gravedad. ¿Qué pasaría si no existiera la ley de la gravedad? Pues ustedes y yo saldríamos a... existiera la ley de la gravedad. ¿Sí? De igual forma, la ley de Dios, ¿cierto? La ley de Dios, mire, a mí alguna de las cosas que más me fascina de Dios es que Dios a todo le puso ley, a todo. No hay excepción alguna de que Dios no le haya puesto límite. Si le puso límites al mar para que no traspasase, porque dice que las olas, ¿cierto? Son orgullosas, ¿sí? El mar es orgulloso. La escritura dice que el mar es orgulloso, ¿sí? Es soberbio, ¿cierto? Y Dios le dice, listo, tus olas llegarán hasta este punto y de ahí usted no me va a traspasar. ¿Sí? De igual forma, a nosotros los hombres, Dios nos pone leyes, ¿cierto? A mí me fascina una de mire, cuando uno analiza estas cosas, ¿cierto? Por eso dice que nuestra conciencia, ¿sí? Nuestra conciencia, aunque usted y yo no tengamos la palabra de Dios, por ejemplo, que usted no conocía estas cosas de la palabra de Dios, su conciencia, porque Dios ha escrito en su conciencia y en mi corazón, ¿cierto? En nuestros corazones, ¿sí? Aunque usted no haya conocido la ley del Señor, dice que por la naturaleza, por la cual el Señor nos hizo, perdón. Por ejemplo, sabemos que matar está mal. Quitarle la vida a otra persona está mal. ¿Cierto? Porque nosotros fuimos hechos, observe con mucha atención, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso, ¿cierto? Ya está incorporado dentro de nuestra conciencia. Aunque usted no haya nunca leído el mandamiento, no matarás. ¿Se observa? Entonces, es importante esas cosas. Por esa razón, a mí me gusta mucho lo que dice el profeta. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, Dios no es nuestro cocheche. Yo eso sí lo quiero dejar claro. Dios no es su cocheche. Y discúlpenme el término que estoy utilizando. Dios es Dios. Dios es Rey y Señor. Aquí quien manda es Él, no nosotros. ¿Cierto? Eso es importante tenerlo allí claro. Por eso nosotros debemos aprender a depender de Él. Mire, voy a cerrarle este aspecto en lo que nos dice Jesús. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús. Váyase a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, rápidamente.
Juan capítulo 3. Y observe con especial atención estas afirmaciones que hace nuestro Señor Jesús. Dice, versículo 17 en adelante. Observen con mucha atención. Porque no envió Dios, ojo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ojo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ¿por medio de quién? De su Hijo Jesús. Ojo, observe con mucha atención acá. Dice, el que en él, perdón, el que en él cree, como lo dice la Escritura, no es condenado. Ojo, no es condenado. Pero el que no cree, ¿cierto? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ojo, ya ha sido condenado, es decir, que ya fue juzgado. Observen con mucha atención. Porque no ha creído, observen el resultado del no creer en Jesús. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mire, esta es la condenación. Ponga allí, resultado de no creer como lo dice la Escritura en Jesús. Dice, resultado, ponga ahí, resultado. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Ojo, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ojo, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Se observan? Entonces, una cosa es creer en Jesús, otra cosa es dejar de pecar, dejar de hacer lo malo, ¿cierto? Para que por medio de la luz, ¿cierto? Como lo dice aquí el texto, ¿sí? Esas obras sean reprendidas. Por eso, todo aquel que viene a la luz, ¿cierto? Practica la verdad, ¿sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se observan? No el todo el que dice, ojo, no todo el que toda su vida es totalmente diferente de los caminos de Dios, es un mentiroso. Y Dios no puede ser mentiroso. ¿Sí me hago entender? Todo aquel que practica el pecado, dice la Escritura, es del diablo. Por favor, vamos a mirar Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a ir donde nos expresa un poquito sobre el asunto. Primera de Juan capítulo 3. Por favor. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Y vamos a mirar lo que nos dice. No lo digo yo. O sea, hago la claridad. Si usted quiere echarle la culpa, échale la culpa a Juan. Pero realmente no lo digo yo. ¿Listo? Dice aquí la Escritura. Mirad el amor nos ha dado el Padre. Nos ha dado el Padre. Es decir, que nos envió a su Hijo. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo, o sea, el mundo que usted conoce alrededor suyo, las personas que no tienen a Dios, dice acá, por esto el mundo no nos conoce, ¿cierto? Porque no le conoció a Él. ¿Cómo va a conocer a Dios, cierto? Si ama el pecado. Observen con atención. Amados, observen el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.
porque le veremos tal como Él es. Dice la Escritura acá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, ¿cierto? Así como Él es puro, así como Jesús es puro, nosotros nos santificamos para que seamos puros como Él. Muy bien. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, escuche con mucha atención, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Observe, infringe, se hace transgresor de la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué pasa cuando usted se pasa un semáforo en rojo, cierto? Ojo, se pasa un semáforo en rojo y adelante del semáforo en rojo está un agente de tránsito. ¿Qué va a suceder? ¿Lo va a aplaudir o lo va a llamar y lo va a reconvenir y le va a sancionar? ¿Cierto? Porque infringió una norma. No se puede pasar el semáforo en rojo. ¿Cierto? Muy bien. Dice aquí la escritura. Muy bien. Dice versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Jesús aparece para que nos quite nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, es decir, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca, dice, todo aquel que peca no le ha visto, ¿cierto? Dice, no le ha visto ni le ha conocido. O sea, usted puede sentarse toda una vida en una iglesia, ¿cierto? Y no conocer al Señor por causa del pecado. Observen con atención. Hijitos, observen lo que dice el apóstol Pablo acá. Hijitos, nos dice, hijitos. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Respuesta y conclusión del asunto. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, observen, deshacer, verbo deshacer, las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, observe, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es practicante del pecado. ¿Listo? Porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, porque el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Cierto? Dice acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Listo? Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, observen con atención. La marca indeleble, observe, la marca indeleble de Dios en un hijo de Dios, valga la redundancia, ¿cierto? Es esta, que todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios mora en el Hijo de Dios, por eso no puede pecar. Y cuando peca, ¿cierto? Cuando transgrede alguna ley, ¿cierto? Lo primero que hace, ¿cierto? Ese Hijo de Dios es decir, Señor, perdóname, perdóname, pequé. Lávame en la sangre de tu Hijo Jesús. Lávame, límpiame, purifícame. Se cumple lo dicho por el salmista en el Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, límpiame, purifícame, santifícame. Para que sea reconocido y tenido por justo en tu palabra. De esto, más o menos, así haciendo un abrebocas, ¿cierto? Trata del arrepentimiento. Vamos a mirar a Juan el Bautista. Juan el Bautista. Mire, yo me identifico mucho con Juan, o sea, con Juan el Bautista.
porque es una verdad. Y digo es una verdad porque, ¿cierto? Dios llama a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué? Para evitarles la condenación eterna, para que no mueran sin Cristo, ¿cierto? Para que puedan tener vida eterna. Mucha atención con la predicación de Juan el Bautista. Yo creo que si Juan el Bautista estuviera y existiera en el día de hoy, yo creo que hubiese tenido hasta una muerte peor que la que tuvo con Herodes. Recuerden que Juan el Bautista muere, ¿cierto? Porque le denunció el pecado de Herodes por haberse casado con la esposa de su hermano. Entonces le dijo, hey, usted está en adulterio. Por esa, ¿sí? Fue una de las razones. Muy bien, miremos con mucha atención la predicación de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, observe dónde predicaba, en el desierto de Judea. O sea, predicaba en el desierto, porque como nadie lo escuchaba, pues él predicaba allá en el desierto. ¿Sí? Y dice, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Observe este texto que es muy profundo. Vuelvo y lo reitero. Voz del que clama en el desierto. Estaba predicando el arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? El camino de la ley del Señor. Enderezad sus sendas. Entonces, yo al conocer el camino del Señor, ¿cierto? Al entender sus mandamientos, sus preceptos y ordenanzas, mi camino. ¿Observan? Muy bien. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén, ojo, y salía a él no iba. Recuerde que Juan el Bautista estaba en ¿dónde? En el desierto de Judá. Entonces salían a él, toda la gente que vivía en ¿dónde? Dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Observe con mucha atención. Para que haya un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Ustedes y yo debemos confesar el pecado, confesarlo. Pequé en esto, pequé en aquello. Por eso dice, confesando el pecado. ¿Listo? Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ojo, muchas personas piensan, quiero dejarlo aquí claro, anhelan, porque he escuchado, anhelan el día del juicio de Dios, anhelan.
el día del juicio. Y ese día es el día más terrible para la raza humana. Desde Adán hasta el último que nazca en el milenio. Durante 1000 años. Hasta el último hombre. Y después de eso vendrá el día del gran trono blanco. El día del juicio. Por eso dice acá, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De la ira venidera. ¿Quién les enseñó? Hoy no tenemos en cuenta la opinión de Dios. El hombre hoy no tiene en cuenta la opinión de Dios. No la tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque están atestados de pecado, ¿cierto? Están consumidos por su concupiscencia y creen que están bien. Pero ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mire, versículo 8, por eso nos dice, haced pues frutos, ojo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Es una necesidad. Debe existir en cada creyente que venga, ¿cierto?, al conocimiento del Hijo de Dios y del Padre Celestial, ¿cierto?, tener una necesidad profunda de arrepentimiento. ¿Listo? Es una necesidad profunda. Vea, Dios manda, no lo digo yo, Dios manda a que todos los hombres se arrepientan. Entonces, anote eso. Primero, el hombre debe tener una necesidad de arrepentimiento importante, genuina, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque es un mandamiento de Dios. No son solamente 10 mandamientos, ¿sí? Que lógicamente ahí están contenidos absolutamente todos los otros mandamientos, pero, ¿sí?, hago esa precisión, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Observen con toda atención acá. Dios manda, no el hombre, es Dios mismo que manda que todos los hombres se arrepientan. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto, dice Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? Por el desconocimiento de la palabra de Dios, ahora manda, observen, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Se observan? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Bien? En otras palabras, Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, ¿cierto? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque algunos piensan, eso se demora. Observen con mucha atención. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, que muera, ¿cierto? Perpetuamente y espiritualmente, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan al arrepentimiento, sin excepción alguna, todos procedan al arrepentimiento. En ese sentido, ¿sí? Observen con mucha atención la necesidad del arrepentimiento. Observen con atención la necesidad del arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículos del 4 al 5. Lucas 13, del versículo 4 al 5, dice, les voy a más o menos a resumir el asunto. Aquí hubieron unos hombres porque les cayó encima una torre, ¿cierto? Y dicen acá, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Ojo, observen la afirmación de Jesús. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. O sea, la necesidad del arrepentimiento. ¿Para qué? Para cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿sí? Cuando usted y yo seamos llamados a cuentas, primeramente no nos avergoncemos delante de Dios, ¿sí? O no nos apartemos avergonzados delante de Dios, sino que por el contrario, hayamos sido salvos realmente por medio de la obra de su Hijo, ¿sí? Pero para eso necesitamos un arrepentimiento genuino. No solamente, no, es que yo ya fui a una iglesia, voy a una iglesia, o yo soy cristiano, o yo soy evangélico, o yo soy bautista, o la denominación que usted me quiera nombrar. El Señor no le va a importar eso. Usted tuvo un arrepentimiento genuino, me conoció, dejó sus obras impías. Es eso a lo que nos llama el Señor, a un arrepentimiento genuino. Bien. En otras palabras, el arrepentimiento es requisito indispensable para la salvación. Bien. El arrepentimiento es requisito indispensable para la salvación. No es decir, uy, Señor, como algunos afirman, ¿no? No, haga esta oración ante una persona que está ya a punto de morir, ¿sí? Haga esta oración y ya, eso ya, usted es salvo. Haga esta oración. No, el arrepentimiento es un requisito indispensable para la salvación. Debe arrepentirse de manera genuina. Yo he escuchado personas cuando dicen, yo no tengo nada que arrepentirme y tienen una vida terrible. Yo no tengo de nada que arrepentirme. Todo lo hice y todo lo disfruté. Pero no saben que un día se tendrán que presentar delante del Señor y desearán tener una oportunidad para el arrepentimiento y no habrá ocasión para el arrepentimiento y llorarán como lo hizo en este caso Saúl, ojo, como lo hizo Saúl y como lo hizo Esaú, desearon tener una oportunidad para el arrepentimiento y no la pudieron obtener. Porque Dios da muchas oportunidades, pero llegará el día donde no habrá más oportunidad para el arrepentimiento. Escucho con mucha atención lo que nos dice aquí. Segunda de Corintios capítulo 10, perdón, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice la escritura, porque la tristeza que es según Dios, dice, porque la tristeza, o sea que hay dos clases de tristeza. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea,
esa tristeza, ese dolor por haber pecado contra Dios, contra mí mismo, contra mi prójimo y contra la naturaleza, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se observan? Hay dos clases de tristeza. La tristeza que produce según Dios, que es para salvación, y en esa no tendría yo, ¿cierto?, necesidad de arrepentirme, porque he sido perdonado de mi pecado, ¿cierto? Pero en cambio, la tristeza que produce muerte, ¿sí? Esa tristeza, cuando se lo va a plantear así, una persona está triste porque su esposo, su esposa, ¿sí?, se separaron, se divorciaron, produce una tristeza profunda. Ese tipo de tristezas producen muerte. Y se ahogan en el alcohol, ahogan sus penas en el alcohol, ¿sí? Produce muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Se observan? En cambio, la tristeza que es según Dios produce salvación. Bien, importante eso. Muy bien. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero tú por tu dureza, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Observe. Quiero dejar dos cosas acá. Dice, por la dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se observan? Porque una persona no puede arrepentirse porque tiene dureza de corazón, porque tiene realmente no ha perdonado, y para esto se requiere, ¿cierto?, dejar el corazón de piedra y tener un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y en ese mismo sentido perdonar a los que le ofendieron o le hicieron mal. Amén. Muy bien. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Observen mucha atención lo que nos dice Mateo 6, 12. Y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen. Esto es en boca del Evangelio de Marcos. ¿Listo? Ojo, aquí está expresiones que, ¿sí?, en ese tiempo el mismo Señor y hasta mismo Juan el Bautista predicaban a los hombres que se arrepintiesen. O sea, oiga, arrepíntase, vuelva hacia el Señor. Por eso recuerda lo que leímos en Zacarías, lo que leímos en Malaquías, lo que leímos en Oseas. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Sí? Para eso es el arrepentimiento. Muy bien. Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice. Así que, observen con mucha atención la expresión de Hechos 3, versículo 19. Así que, arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sean borrados vuestros pecados. Recuerde usted que nosotros tenemos un libro contable y ese libro tiene un nombre, el cual se denomina el libro de las obras. Ahí se anota, ¿cierto? Ahí se circunscribe, ahí se inscribe, ¿cierto?, todo lo que hagamos, bueno o malo. ¿Para qué necesitamos convertirnos y arrepentirnos? Observe, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados de ese libro vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Se observan? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, estar a paz con Dios. ¿Se observa? Estar a paz con Dios. Eso es importante tenerlo claro acá. Marcos 1:15, que es lo que leímos en Mateo también, con respecto a Juan el Bautista, dice, diciendo acá, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Bien. El mismo Jesús, ¿cierto? El mismo Jesús de Nazaret llamó al arrepentimiento. El mismo Jesús de Nazaret llamó al arrepentimiento. Observen con atención lo siguiente. Mateo 3:2 nos dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Listo? Mateo 3:11.
Mateo 3:11. Perdón, esto lo dijo Juan, hago la claridad. Juan fue el que expresó este asunto. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, ahora sí, Jesús predica del arrepentimiento a los hombres. Mateo 4, versículo 17 nos dice, desde entonces, observe con mucha atención, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, las mismas palabras que expresó Juan, Jesús las repite, ¿cierto? Es importante tener claro eso. Miren la expresión de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Observen con atención, mucha atención acá. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, es decir, para el aparecimiento del Mesías. El reino de Dios se ha acercado. Cuando dice el reino de Dios se ha acercado es porque Jesús mismo es el reino de Dios, ¿correcto? Dice, arrepentíos, ojo, son dos cosas importantes. Arrepentidos y, es decir, es ahí de conjunción y creed en el evangelio. Es decir, necesito arrepentirme de mi pecado por haber transgredido la ley del Señor y creer en Jesús de Nazaret como lo dice la Escritura. Amén. Entonces, vamos a cerrar nuestro temita el día de hoy aquí, porque este tema, mire, de los temas más importantes en las Escrituras, bueno, hay muchos temas, pero de los que más de pronto tienen significancia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se habla acerca de la doctrina del amor, conforme a la Escritura, no conforme al amor del mundo, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina del convencimiento de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Que son doctrinas esenciales en la vida del creyente. Bien, esta doctrina no la puedo pasar por alto y no la puedo tocar como si fuese un pincelazo, porque de esto depende la salvación. Si la persona no tiene un arrepentimiento genuino, ¿sí? No puede tampoco entrar y tampoco puede ver el reino de los cielos. Es así de sencillo. Por esa razón, el Señor deja esa claridad acá, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Muy bien. Entonces, cierro aquí el tema, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos un propósito, ¿cierto? Nosotros tenemos un propósito y ese propósito, como 3,000 obreros, ¿sí? Es claro y es contundente y tenemos una misión y una visión. Así que te doy la bienvenida, hermanita Milena, ¿cierto? Para que nos retroalimentes, ¿sí? Nos dejes claro cuál es ese propósito que tenemos, ¿sí? Porque podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos claro el norte, pues no sabemos para dónde vamos, ¿vale? Entonces te doy la bienvenida, hermanita Milena. Dios te bendiga. Amén. Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Sí, gracias damos al Señor porque una vez más estamos reunidos, estamos aprendiendo y estamos de verdad con un propósito. ¿Sí? Entonces, como nos recordaba el pastor, entonces, ¿quiénes somos? Vamos a recordarlo. Somos un movimiento interdenominacional de personas llamadas a servir a Dios conforme a las Escrituras. ¿Cuál es nuestra visión? Proveer los medios para formar obreros aprobados y dispuestos a trastornar el mundo con el poder del Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué se dice que del Espíritu Santo? Porque Él es el que va a convencer a las personas, como lo dice las Sagradas Escrituras, que Él es el que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ahora también tenemos una gran misión, ¿sí?
Creamos un sistema en el cual las personas puedan permanecer unidas en oración y capacitación. Por eso es que tenemos siempre la línea de oración, que es de lunes a viernes, de 5 de la mañana a 6:30. ¿Sí? Entonces ahí también para que estén pendientes del grupo, ahí se envía el link para que puedan ingresar por vía Zoom y también si quieren o por algún motivo no puedan entrar por Zoom, entonces lo pueden hacer por la página en Facebook. Nos encuentra por 3.000 obreros. También pueden dejar su petición y estaremos nosotros unidos orando. Entonces esta es la oportunidad de capacitarnos con un propósito, mantener una relación personal con Jesús que nos motiva a anunciar el evangelio y así cumplir con el ministerio de la reconciliación. Entonces es muy fácil. Recuerden que yo les envié en el grupo un folleto en el cual ustedes, si lo quieren tener, lo pueden mandar a imprimir, también compartir con sus familiares, con las personas, sí, que ustedes quieran, sus amistades y todo, porque de eso se trata, de ir creciendo, de ir llevando, de ir capacitando personas que quieran, sí, personas que de verdad lo deseen, porque esto es una manera que se hace muy voluntaria. ¿Sí? Por eso ustedes están aquí, yo les felicito, ya estamos casi por culminar estas clases. Ánimo, de verdad que el Señor tiene grandes propósitos, grandes bendiciones, no solamente para usted, sino para toda su familia. Entonces eso es lo importante, de nosotros capacitarnos en 3.000 obreros para llevar a cabo esta misión que nos mandó el Señor Jesús. Entonces, me alegra verles, me alegra saludarles. Seguimos con el propósito por el cual Dios nos ha llamado a todos nosotros. Marisela, señora Estela, de verdad me alegro de poderles saludar, de poderles tener siempre acá todos los sábados. Y muchas gracias a nuestro pastor Alexander, de verdad por todo lo que Dios ha puesto en su corazón y nos ha dado este conocimiento maravilloso. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios. Gracias, Mile. Gracias por retroalimentarnos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta, Marisela? ¿Quedó claro el tema? Yo de la palabra que te dije, espera, que acá la anoté. Conversión. Ok, listo. Entonces, importante, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la conversión, ¿cierto? Son dos cosas totalmente, son dos mundos totalmente diferentes. El arrepentimiento me va a llevar a mí a tener una conversión genuina, ¿correcto? Que es dejar de pecar, ¿sí? Ah, ok. Es dejar de pecar. La conversión es prácticamente fincada en ese sentido. Lógicamente, la conversión tiene tres aspectos, ¿sí? La primera es convertirse a Dios, ¿sí? La primera es convertirse a Dios. Esto para que lo tengamos ahí claro. Lo otro es dejar de hacer lo malo, ¿sí? Dejar de hacer lo malo. Y lo otro también es convertirnos de no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, realmente tener una conversión genuina para obedecer todo lo que el Señor nos deja expresado en su palabra. Para eso nos dejó sus leyes. Eso es importante tenerlo allí claro. Entonces, digamos que por definición la conversión es pasar de mucho, ojo, pasar de mucho o poco, cuando dice mucho o poco es, ojo, esta O, ¿sí? Esta O no es una I de conjunción, ¿no? Sino una O. Es decir, los que pecan mucho o los que pecan poco, ¿sí? Dice pasar de mucho o poco realmente de el pecado, porque realmente es acerca del pecado, ¿cierto? Pasar de mucho o poco de eso a cero, ojo, a cero en cuanto al pecado. O sea, el que pecaba mucho, pues pasa a cero a no pecar. O sea, o el que pecaba muy, digamos, que no tenga pues una vida de pecado, pues
así extravagante, de pronto una cosa que usted diga, uy, esta persona es terrible. No, una persona normal, ¿sí? Pero es que él pase de eso poco a cero, ¿cierto? En cuanto al pecado, ¿sí? Lógicamente es dejar de hacer eso, ¿bien? Convertirse a Dios, volverse a Dios, ¿cierto? Volverse a Dios con todo el corazón. Esa es la otra conversión, volverse a Dios de todo corazón. Es, yo me convierto de conducta, me vuelvo a Dios con todo el corazón, ¿cierto? Y me vuelvo hacedor de la palabra. Realmente tener eso claro allí. Bien, lógicamente va, por eso les decía que el arrepentimiento y la conversión van hiladitos, van estrechos, el uno al otro, son como un matrimonio, no puede ir el uno sin el otro. Bien, entonces eso es importante tenerlo allí claro. ¿Claro, Marisela? Sí, señor. Vale. Gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra inquietud, pregunta? No sé si hago la pregunta, ¿me escucharon bien? ¿Se escuchó bien la transmisión o? Sí, pastor, es que a veces se iba la señal, entonces por eso. A Ah, veces se intercortaba. ok, ok, perfecto. Bueno, pero se A ver, entendió el asunto. Se entendió. Señora Estela. yo en varias oportunidades me quedé sin escucharlo, pero sí, bastante ratico. Yo no sé si es que será ya problema de mi conexión o será lo mismo problema de ustedes. Sí. No, Y mira, de que ayer también me pasó lo mismo y creo que la semana pasada también tuve un momento así. Entonces no sé si será problema de la conexión o... sí, muy seguramente sea un poquito como de conexión. Pero bueno, damos gracias a Dios también por eso. Pero pudo manejar y podíamos retomarlo otra vez. Sí. ¿Se entendió? Bueno, del tema, ¿tienes alguna pregunta, señora Estela? No, no, señor, no, muchas Claro gracias. claro el asunto. Claro, totalmente. Señora. Sobre el arrepentimiento, no, todo muy bien. Ok, muy bien. Listo. Entonces, no siendo más, pues vamos a orar y vamos a dar por cerrada nuestra clase. Amén. Padre bueno y eterno, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor. Discierne inclusive esas cosas, Señor, que están mal, a fin de que nos corrijamos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es esa lumbrera, es ese camino, Señor, es esa antorcha, Rey del universo, a fin de que te agrademos a ti, porque tu palabra es para agradarte a ti, Señor, para que todos tengamos un bien común, Señor, realmente al obedecer tus mandamientos, tus leyes, tus decretos y tus ordenanzas. Señor, yo te pido en esta hora que tú sigas formando y que esa buena obra que tú comenzaste en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, tú realmente la termines. Termina esa buena obra, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del hombre Jesús, a la perfección, Señor, de tu Hijo Jesús. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y más en estos tiempos, Señor, sabiendo que la venida de tu Hijo está cerca, Señor, que realmente debemos estar atentos, que realmente, Señor, debemos, como lo dijiste, Señor, a través de tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, Señor, porque tú vendrás como ladrón, Señor, en la noche. Señor, por favor, ayúdanos a prepararnos, a estar listos para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, que esta palabra produzca en nosotros, Señor, verdaderos frutos para arrepentimiento. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por las vidas de mis hermanas, Señor. Guárdales, bendícelas, guárdales del mal, guárdales del maligno y suple todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. De igual forma, yo te quiero pedir, Señor, aquí por mi hermanita Estela, Señor, ha pasado pues algunas situaciones de salud. Tú conoces su cuerpo, yo no, pero tú sí. Así que Padre bueno y eterno, unánimes todos juntos, vamos a pedir, Señor, para que tú obres en sanidad en su cuerpo, en el nombre de Jesús, tú quites toda enfermedad y toda dolencia. Padre, Rey del universo, conforme a lo que tú
estableciste en tu palabra, Señor, que por la llaga, Señor, de tu Hijo Jesús, nosotros hemos sido curados y hemos sido sanados. Yo te pido que conforme a esa palabra, tú sanes y tú cures, Señor, en esta hora nuestra hermana Estela, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor te lo pedimos, Señor, conforme a la multitud de tus piedades y conforme a la multitud de tus misericordias. Por favor, obra, Señor, desde esta misma hora, y toda enfermedad, Señor, Rey del universo, con acción de gracias te damos a ti toda la gloria y el honor, Señor, porque sabemos que todo lo que hemos pedido lo recibimos y por esa razón te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.